Hey, 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 ¿qué pasa, queridos followers? Bienvenidos a un vídeo más de mi canal Vivo con Ansiedad. Ya os he dicho muchas veces y en vídeos anteriores que lo que trato en este canal, lo que persigo, es normalizar y dar visibilidad a un trastorno que padecemos muchas personas, yo el primero, como es el trastorno de ansiedad. En el mundo se calcula que son más de 200 millones de personas los que padecen ansiedad y aún así es una enfermedad que todavía se considera tabú. Parece que hay que justificarse por padecer ansiedad o cualquier otro tipo de enfermedad mental. Y para cumplir ese objetivo no se me ocurrió nada mejor que contar mi propia experiencia, servir de ejemplo. Como sabéis también muchos de vosotros, yo llevo más de 15 años lidiando con la ansiedad. Durante ese tiempo he tenido 3 crisis importantes. La primera de ellas os la conté en un vídeo anterior y hoy precisamente os vengo a contar la segunda. Quiero aclarar cómo fue, a qué se debió, cómo me di cuenta de lo que debía hacer y lo que hice. Espero que os guste. Mi segunda crisis, mi segunda batalla con la ansiedad tuvo lugar aproximadamente unos 6 años después de la primera. Tendría yo 30 y pocos años y os quiero contar cuál era mi situación vital en aquel momento. Yo estaba trabajando, ganaba bastante bien de dinero, ganaba lo suficiente como para vivir, como para tener cualquier capricho que se me antojase y para ahorrar. Tenía pareja, yo estaba con una chica a la que yo consideraba que era la mujer más bonita del mundo. Vivíamos en un ático dúplex con una terraza increíble, solarium con piscina, pista de pádel. Es decir, tenía todo lo que supuestamente hay que tener para ser feliz. Pero conviene aclarar en este punto lo del tema de las creencias que ya he dicho en vídeos anteriores. Ya sabéis que desde pequeño hemos recibido muchísimos impactos, ya sea de la familia, en la escuela o en los medios de comunicación, sobre lo de cómo tienen que ser las cosas, lo que tiene que ser, el concepto de felicidad. Disney también creo que ha hecho mucho daño. Quería recordarlo. Seguro que muchos de vosotros estáis pensando, joder, pues si lo tenías todo para ser feliz. De hecho, muchos amigos míos recuerdo que me decían, pero si lo tienes todo, ¿qué te pasa? Pues lo que pasa es que yo llegué una tarde, después de haber estado trabajando durante todo el día, por la tarde había quedado con unos amigos para echar una pachanguita de pádel, llegué a casa, me duché, cené con mi preciosa novia y cuando me senté en el sofá sufrí un ataque de pánico, de angustia, de ansiedad o no sé cómo llamarlo, porque aquellos fueron síntomas físicos unidos a una gran tristeza, al peso. Yo sentí el peso de la vida, una gran infelicidad y una angustia. Era como si me estuvieran estrangulando, pero como si me estuvieran estrangulando por dentro, como si una mano interna me estuviera agarrando. Noté que no podía respirar. Yo en ese momento estábamos viendo la tele, miré a la que era mi chica en aquel momento y no supe ni reaccionar. Por suerte, yo ya sabía lo que era. Yo ya había padecido ataques de pánico y conocía lo que era la ansiedad por años anteriores. Y rápidamente supe que había llamado a mi puerta para volver a decirme algo. En aquella ocasión recuerdo que me resistí muchísimo, sobre todo al principio, porque como bien os digo, sí que conocía ya a mi enemigo, sí que sabía a qué venía, pero yo no lograba entender por qué en ese momento, por lo que os he dicho antes de las creencias. Yo supuestamente en ese momento lo tenía todo para ser feliz, lo tenía todo. Entonces imaginaros la angustia como os pasa a muchos de vosotros, que no entendéis a qué viene la ansiedad. Yo sé, porque he leído muchísimo, porque he hablado con mucha gente, que la ansiedad aparece para decirnos algo. Pero joder, ¿qué me quieres decir en un momento que se supone que lo tengo todo? Tengo trabajo, tengo pareja, tengo dinero, tengo una buena posición social. ¿Qué necesito cambiar? Obviamente esa resistencia jugaba en perjuicio mío, jugaba en mi contra totalmente. Los ataques de ansiedad o los ataques de pánico que se sucedían día sí y día también, incluso pasaron de suceder en casa a pasarme mientras que estaba trabajando, mientras que estaba con mi familia pasando un día de campo, mientras que estaba con mis amigos. Desde luego la ansiedad estaba dando zambombazos o dando golpes fuertes en mi puerta para que le hiciera caso. Empecé a tener problemas digestivos, empecé a tener mareos, empecé a tener jaquecas y ahí empezó mi rueda de reconocimientos médicos. Como me habéis contado muchos de vosotros, también fui a muchos especialistas. Empecé por el digestivo, fui al otorrino, fui al cardiólogo, estuve buscando la respuesta a lo que me sucedía puerta tras puerta, especialista tras especialista. Leí un montón de libros, probé dietas, probé a levantarme más temprano, a no levantarme más temprano.
un montón de cosas porque, como os digo, yo no entendía cómo en esa situación idílica y perfecta yo podía tener un trastorno de ansiedad otra vez. Como os he dicho en otras ocasiones, es vital, de vital importancia que utilicéis los síntomas como brújula. Así que yo, cuando me remangué, me puse manos a la obra para solucionar el problema, lo que empecé fue a darme cuenta de cuándo sucedían los síntomas, cuándo venía ese mareo, cuándo venía esa taquicardia, cuándo empezaba el malestar digestivo, y ahí empecé a darme cuenta que no todo era tan perfecto. Os resumo un poquito. Yo tenía distintos síntomas, distinto malestar cuando iba a trabajar o estaba trabajando, cuando llegaba a casa, cuando llegaba el fin de semana o cuando tenía que hacer algún evento social. Así que me puse con libreta y bolígrafo y fui sacando conclusiones. Por suerte o por desgracia, no fue difícil descubrir que poco a poco esas cosas tan perfectas que tenía en mi vida no lo eran tanto. Ese trabajo que me daba ese salario tan importante con el que yo vivía muy bien no me gustaba tanto como yo pensaba. Esa relación en la que llevaba 13 años no me satisfacía, no me daba la felicidad que yo quería. Mis relaciones sociales no me aportaban lo que yo necesitaba y en general en mi vida no era feliz. Quiero hacer un inciso en este punto. Aun teniéndolo todo, o supuestamente teniendo todo lo que se supone que hay que tener para ser feliz, yo no lo era. Pensar en vuestra situación actual, lo tengáis o no lo tengáis. Ese puede ser el motivo perfectamente de vuestra ansiedad. Pues muy bien, llegado a ese punto, yo ya sabía que lo que tenía en mi vida no solo no me hacía feliz, sino que me provocaba ansiedad. Ahora bien, todo eso se multiplicó por 1000 por el simple hecho de que yo tengo unas creencias muy arraigadas y el hecho de pensar que yo tenía todo lo que a mí me habían vendido como perfecto e ideal y eso no me provocaba ansiedad, empecé a pensar que el problema obviamente era yo. Empecé a resistirme al cambio y en ese momento la ansiedad se puso todavía más cabezona. Ese momento fue el peor de la crisis. En aquellos días los ataques de pánico eran a diario, incluso varias veces al día. Tuve que abandonar el trabajo, el puesto de trabajo varias veces. Problemas ya con mi pareja, no quedaba con mis amigos, no me apetecía hacer planes con mi familia. En aquel momento ya estaba a punto del colapso y en ese momento ya tuve que tomar decisiones. Sin entrar en muchos detalles, simplemente os diré que como mi estructura mental sobre la felicidad había reventado, se había hecho añicos debido a esta crisis, yo decidí romper absolutamente con todo. Dejé ese trabajo tan bien pagado, dejé a esa mujer tan bonita, dejé ese piso tan acogedor, dejé la ciudad y lo dejé todo. Rompí absolutamente con todo. Con esto no estoy diciendo que sea lo que tengáis que hacer vosotros, cada uno sabrá cuál es la solución a su problema, pero yo sentía que en aquel momento era lo que necesitaba. Necesitaba separarme de todo eso que no me estaba dando felicidad, volver a reencontrarme conmigo mismo y recargar energía. Y fue lo que hice. Me marché durante una temporada muy lejos, me fui a vivir a una zona de costa muy tranquila y a dar paseos y a pensar en cómo reconstruir mi vida y cómo reconstruirme yo. Aquella crisis duró muchos meses, cerca de año y medio, pero también conseguí salir de ella. Como he dicho en vídeos anteriores, lo que va a hacer que tu trastorno dure más o menos es la resistencia que tú tengas al cambio. Porque, insisto, como he dicho muchas veces, la ansiedad aparece para decirte algo y generalmente es porque algo no estás haciendo acorde con tu propia felicidad. Yo tardé mucho en aceptarlo y en ponerle remedio. Gracias a eso me fui una temporadita, me costó mucho reconstruirme, pero en aquel momento volví a conocerme a mí mismo. Hice una gran lista de prioridades, de cosas que quería en mi vida a partir de ese momento y cosas que no, y me relancé a por la vida. La ansiedad no volvió a aparecer durante muchos años. Quiero dejar claro que yo no soy ningún especialista, que simplemente estoy contando mi experiencia personal para serviros de apoyo, para que veáis que no estáis solos, que esto le sucede a mucha gente y que tiene solución. Cada uno sabrá la suya porque las circunstancias no son las mismas las de todas las personas, pero se puede. Espero que os haya gustado el vídeo, espero que valoréis cómo sirvo de ejemplo y cómo expongo mi propio caso, que si no estáis suscritos al canal os suscribáis al canal, que le deis a me gusta y que aportéis en comentarios todo lo que se os ocurra. Me podéis contar vuestras experiencias personales o bien por aquí en YouTube o por Instagram, por mi perfil
Y lo dicho, que cuidaros mucho, que tiene solución, que mucho ánimo y que nos vemos en las redes.